El día de ayer, Sí. en el directo, mencioné un poco lo de Sebastián Haller para el Dortmund. Yo creo que tú me hables un Ujú. poco de este fichaje. ¿Tú qué piensas de este fichaje? ¿Tú crees que él, a priori, sé que para suplir a Haaland, no creo que, no digo que no le den la cifra, sino que es un perfil creo que un poquito diferente, pero tú qué piensas de ese encaje de Haller dentro de este Dortmund? De un Dortmund que se está reconstruyendo, porque está haciendo muchos fichajes. Sí. Hombre, las comparaciones son odiosas. Al final, Sí. si pierdes a Erling Haaland y te llega Sebastián Haller, pues estás perdiendo gol, estás perdiendo dinamita al espacio, porque el noruego, por delante de todo, es un jugador que a la hora de atacar el espacio es una barbaridad. O sea, es el típico jugador de envergadura que te conviene tenerlo lejos del área para que llegue en carrera, que también ha marcado goles de delantero de área, de acuerdo, pero sobre todo yo creo que para ese juego de transiciones, contragolpe, que casi siempre ha caracterizado al Borussia Dortmund, yo creo que era jugador ideal. Dicho esto, creo que de espaldas sí que lo mejora a nivel de descargas, de habilitar al compañero a los de 3 cuartos de campo. Ahí Sebastián Haller me parece un muy, muy buen jugador. Se ha demostrado en el Eintracht cuando coincidió con Luka Jovic, con Ante Rebic, que ahora lo tenemos un poquito más perdido en el Milan. Se retroalimentaba bastante bien porque era esa especie de Giroud. Yo siempre he dicho que Haller es el Giroud desconocido, que a nivel de cifras tiene partidos que te marca un hat-trick, cosa que también sucede con el francés, pero sobre todo yo diría que mejora a los compañeros a través de ese juego colectivo, ese juego de espaldas, y por lo tanto me parece un buen refuerzo, porque pensando en una hipotética doble punta con Karim Adeyemi, que me parece un corredor de espacios, un jugador escurridizo, y con Don Malen, que también me parece un perfil más segunda punta que 9 puro, yo creo que se pueden complementar bastante bien, e intuyo que será la idea de Terzic, no sé si en rombo, pero con esta especie de doble punta, creo que piezas complementarias. ¿Tú qué piensas de Haller a nivel general? Porque yo estuve discutiendo con unos amigos que me preguntaron un poco por el fichaje, porque sabemos Mm, que su etapa en el West Ham fue muy dura. Y posiblemente sea sacando la del Ajax esta temporada, sobre todo en Champions, que anotó bastantes goles, en el Eredivisie también marcó muchos goles. sí. Deja dudas sobre su calidad para jugar en un equipo de este nivel que tiene diferentes exigencias. Mm, Yo planteaba que puntualmente veía muy complicado que igualara las cifras de Haaland, porque puntualmente ya Haaland está a un nivel diferencial en esto, ¿no? Es un jugador que ya sí, el nivel de números es diferente, por eso costó lo que costó y por eso todos los grandes se pelean por él. sí. Aller ya viene a hacer buenas temporadas en la Bundesliga con el Frankfurt. En el West Ham, como te digo, ya dejó dudas. No sé si en el Dortmund va a poder replicar eso que vimos en el Ajax, eso que vimos en el Frankfurt, o va a ser un poco más lo que vimos en el West Ham. Es que el West Ham es un equipo muy particular por dos circunstancias, básicamente, ahora en la etapa de David Moyes. Uno, su jugador insignia es Mijail Antonio, que es un poco el delantero centro. Ahí no juega con dos puntas, sino que solo hay uno, y por lo tanto, Aller era suplente. Para mí tuvo pocas oportunidades. Y luego la segunda es que el West Ham está trabajado en muchas cuestiones a nivel defensivo. Es un equipo muy compacto, pero a la hora de atacar muchas veces lo que hacen es lanzarle al propio Mijail Antonio todo tipo de electrodomésticos para que los acabe Sí. peleando, bajando, corriendo al espacio y se invente algo por autosuficiencia y por fe. O sea, creo que es un contexto donde es muy complicado que un delantero brille, y se ha demostrado que tanto en el Eintracht como en el Ajax ha sido jugador capital, yo diría que incluso aspirante a ser el insustituible en estos dos últimos equipos, ¿eh? O sea, el último Ajax hemos visto en Champions, en fase de grupos, una regularidad goleadora muy buena. Creo que termina la fase de grupos siendo el máximo goleador, si no me falla la memoria. Y luego, pues, a nivel colectivo, yo creo que en el Ajax también, por lo mismo que hemos definido, es un delantero que no ha sido solo cifras, sino también habilitar bien al compañero. Me parece que lo del West Ham es lo que hay que coger un poco con hilos y no tanto lo que hemos visto esta última temporada en una y media en el Ajax, que por cierto, esto es curioso, me imagino que conocerás la historia. Lo fichan, fichaje más caro el Ajax, y no lo pueden inscribir en su primera temporada en Europa League, en este caso, porque se olvidan. Sí, sí, sí me acuerdo de eso. Un poco gracioso esa historia, ¿no? Un poco de Buah, giro. Y ahora, al costamarfileño no le haría tanta gracia. sí, yo creo que no. Pero ya después en la Champions se vengó, ¿no? Ya después en la Champions se sacó un poquito esa pequeña Sí. molestia.
Y a nivel general del mercado del Dortmund, ¿tú qué piensas? O sea, ¿tú crees que el Dortmund, con estos fichajes que ha hecho, esta reconstrucción, se ha acercado un poco a competirle al Bayern? A competirle, ¿no? No le vamos a decir que le va a poder ganar al Bayern. A competirle al Bayern la Bundesliga. Palabras mayores, es que al final ganarle una Bundesliga al Bayern me parece muy complicado. ¿Que tiene un equipo más completo y más compensado? Te diría que sin duda. Niklas Süle, Slotterbeck, sobre todo a mí Slotterbeck creo que es un central Sí, muy bueno. que quería ya ver a este nivel. Cierto que seguramente en una línea de tres me parezca más ideal, que estuviera más potenciado, Sí. pero bueno, creo que para defender a campo abierto va bastante bien. El ex del Freiburg, que con pelota es atrevido a la hora de romper líneas, tiene desplazamiento largo. No sé, me parece un central muy completo y a nivel defensivo me parece que da un salto cualitativo. Adeyemi, dentro de que has perdido a Erling Haaland, creo que también es una muy buena oportunidad de mercado. Un jugador un tanto indefinido, pero en el Borussia Dortmund, este tipo de segunda punta, yo creo que es uno de los clubes donde sí que tiene cabida. Y luego tienen a Ozcan en medio campo, que entiendo no va a ser tan importante, al menos a corto plazo, pero bueno, como profundidad de plantilla creo que se ha reforzado bastante bien, se ha reforzado pronto, que esto es muy de Alemania, Sí. y dentro de sus posibilidades diría que uno de los que mejor ha hecho los deberes, dentro de que, claro, pierdes a un jugador absolutamente insustituible. Sí, yo también voy un poco contigo ahí. Yo creo que el Dortmund es de los equipos que mejor se ha movido, por lo menos de la élite principal de los mejores equipos del mundo. Creo que es el equipo que mejor se ha movido, que ha ido detectando oportunidades con Zule, que ha ido dándose cuenta de jóvenes talentos como Adeyemi, como Slotterbeck, que con Aller creo que tiene una pieza fundamental para poder ah, intentar igualar esa cifra de goles que perdió con la salida del noruego, y que creo que Sí. a priori va a ser un equipo que va a competir. No sé si le va a dar para pelear con el Bayern, porque al final, si vemos la Bundesliga, el segundo equipo que mejor creo que se ha movido es el Bayern. Porque con la llegada de Sí, y Mazraoui, con quizá el Gravenberch, primero. con Mané, porque en verdad han aprovechado oportunidades de mercado, han traído un futbolista Claro. diferencial como Mané, han incorporado un jugador más a la línea de mediocampistas como Gravenberch. Es decir, ambos equipos se han movido muy bien, pero yo sí lo veo un poquito lejos al Dortmund todavía. Yo creo que en verdad para ver a un equipo que le pueda ganar al Bayern va a depender mucho más del Bayern que del mismo equipo que le pueda competir. Porque yo creo que ya Sí. hablamos de un dominio totalmente diferencial. Y ahora nos vamos a la Serie A, Iñaki. Quiero, Venga. quiero que hablemos de Origi, del fichaje de Origi. Yo creo que tú eres un poquito, por lo que te leí en Twitter, un poquito más optimista que yo con este movimiento. No, no te creas, ¿eh? Porque yo creo que el Milan, teniendo en cuenta lo que viene a hacer esta temporada ganando la Serie A, lo que es como proyecto actualmente, creo que necesitaba un delantero un poquito más diferencial. Por lo menos ya el Inter va por Lukaku, ya la Juve te fichó a Vlahovic en el Claro. mercado de fichaje invernal. Vemos que ambos equipos se están reforzando bien, ya la Juventus tiene cerrado los fichajes de Di María y Pogba, a priori ya deberían llegar al final de esta semana o para la próxima. El Inter se Sí. ha movido muy bien también dentro del mercado, más allá que pueda perder a Skriniar, parece que va a fichar también un buen central con el dinero que va a ingresar por él. Y el Milan todavía en el mercado, lo único que ha pasado puntualmente es que perdió la posibilidad de fichar a Renato Sánchez, perdió la posibilidad de fichar a Ved Botman y trajo a Origi como agente libre. ¿Tú crees que Origi pueda ser diferencial para este Milan? ¿Tú crees que pueda marcar la diferencia en este Milan, darle ese plus en ofensiva al Milan? Hombre, a mí si me dicen que 10, 15, 20, 30 incluso delanteros ficharías para el Milan, seguramente no estaría Origi en la lista. Pero claro, teniendo en cuenta que el fair play financiero, la economía básicamente del Milan es la que es, pese a ser campeón de Italia, aquí ya nos vamos a problemas más estructurales. Pero bueno, dentro de lo que es la economía del equipo rosonero, es una pieza que viene a coste cero y que ha demostrado, eso sí, en Anfield, ser un jugador que lo metes en los 15-20 últimos minutos y han pasado ciertas cosas. No me parece mal revulsivo, puede jugar quizá puntualmente partiendo de banda sin ser un extremo, ni mucho menos. Bueno, dentro de lo que es, creo que puede aportar. Dicho esto, claro, es que al final los dos delanteros del Milan, sin contar a Ibrahimovic, que va a estar fuera al menos la mitad de la temporada por esa cirugía. Uno es descarte del Chelsea
y pagó 1 millón de euros por él, que es Olivier Giroud y tiene 35 años, y el otro es Divock Origi, que ya decimos, llega gratis, entre comillas, sin pagar al menos dinero por traspaso. Y esto pues te lleva a pensar que si el campeón de Italia tiene que acceder a este tipo de fichajes del mercado, algo no va bien. Y es evidente que en Italia ahora mismo casi todos los clubes también tienen problemas para invertir en ciertos jugadores. Así que, bueno, pues es un problema, pero vaya, dentro de lo que había, bueno, hay que verlo. Sí, yo creo que Origi, primero creo que su figura a nivel general está un poco infravalorada en cierto punto. O sea, yo creo que se dice que es muy malo cuando yo creo que tampoco es un jugador tan malo. Yo creo que es un jugador que puede aportar mucho. Me he dicho, en los casos puntuales que Klopp lo utilizó, porque también hay que decir que en el Liverpool tuvo muy poca continuidad, tuvo muy pocos minutos. Hay que tener en cuenta que también el ataque del Liverpool es el que es, y también que Origi tenga minutos ahí es muy complicado. Pero cuando se le exigió, yo creo que hizo buenos partidos. Yo creo que con continuidad y posiblemente en un Milan donde pueda tener muchos acompañantes buenos a su alrededor que lo puedan surtir de asistencia, de pases, que puedan combinar con él puede mostrar un crecimiento, una evolución. Es una de esas oportunidades que tiene que aprovechar al Milan. Al final sabemos que el Milan a nivel económico tampoco está muy bien, no puede hacer grandes inversiones. Esas son las razones por las que también pierde el fichaje de Ben Moldan y posiblemente el de Renato Sánchez. El Milan, además de esto, además de lo de Origi, quiere fichar un extremo derecho. Se habla de este nombre que por lo menos a mí sí me emociona bastante con la posibilidad de llegar al Milan, que es el de Ziyech. Ya existirían negociaciones con el Chelsea. ¿Tú le ves ese encaje a Ziyech en esa banda derecha del Milan? Bueno, está bien tirada. Me parece que es un jugador que técnicamente pasaría a ser, te diría, el mejor del ataque de Pioli. Luego sí Por encima que de es cierto Leao. que es un... Sí, técnicamente te diría que sí, no mejor jugador en global, pero lo que es técnica pulida, depurada, te diría que me quedaría con el marroquí. Pero claro, se ha demostrado que no es tan constante en su carrera. Y luego, pues Rafael Leao al espacio es un demonio. Se ha Sí. visto en partidos clave, también ha sido importantísimo. En presión, creo que también no es posible dudar del jugador luso. Pero Ziyech en esto se queda bastante más corto. Hace falta un jugador de banda derecha, eso está claro. Y teniendo un perfil como Giroud, que puede rematar mucho balón en área, incluso el balón parado le puede salvar partidos a Pioli. Yo creo que Ziyech en este sentido es un jugador ciertamente contrastado, así que, bueno, si me dan a elegir, igual te diría Nicolò Zaniolo, me parece mejor jugador, pero aquí ya hay que pagar más Sí, traspaso, me parece sí. más complicado. Dybala creo que podría ser otro jugador zurdo partiendo desde derecha, de ese corte, que incluso puede jugar en la media punta, que es una posición un poco indefinida. Había jugado Frank Kessie incluso esta temporada bastante, sin parecerme tampoco en media punta, lo cual te explica que hacen falta esas dos piezas. Y yo creo que Ziyech puede cumplir con esas dos demarcaciones, así que bueno, creo que estaba bastante bien tirada este rumor. Sí, yo creo que a priori el Milan sí que necesita refuerzos en esas dos zonas que tú mencionaste, porque también Krunic terminó jugando mucho en esa posición. Mm. Yo creo que también, teniendo en cuenta la evolución del proyecto del Milan, necesita jugadores más diferenciales en esa zona. Porque el Milan ahora va a tener que intentar volver a repetir el título de la Serie A, lo que parece más complicado esta temporada que la anterior. Va a Sí. intentar trascender en Europa después de que la temporada pasada no sé si decepcionó a nivel general porque su grupo era muy complicado, pero Ujú. sí que dejó la sensación de que estaba muy lejos todavía de poder pelear contra un Atlético de Madrid, contra un Liverpool, etcétera. Por eso también necesita ese margen de crecimiento para poder seguir y competir y acercarse mucho más a lo que era ese gran Milan. Yo Sí. siento que se habló de Ziyech, también se habló de Dybala para esa media punta. Yo creo que si puede cerrar ambos fichajes, que a priori Ziyech podría llegar cedido y Dybala es agente libre, más allá de que a nivel de contrato sí que te pediría un salario muy alto, creo que serían dos Ujú. apuestas que al Milan sí lo colocarían ya a ese nivel de Juventus Inter actualmente en el mercado y ya para competir un poco mejor por esa Serie A que yo creo que a priori va a estar muy competida. O sea, yo creo que ya con lo que hace la Juve, con lo que hace el Inter, si el Milan detecta un par de oportunidades más de buenos jugadores de las que ya hemos mencionado, creo que la Serie A está entre esos tres equipos y en verdad podría ser una disputa bastante interesante. Ahora nos vamos. Me parece Sí, sí, sí. complicado.
No, me parece complicado porque el Inter al final yo creo que es el que tiene plantilla más amplia, más compensada, bastante dinamita Sí. arriba. Yo creo que es el rival a batir y luego la Juventus creo que si se refuerza bien también tiene jugadores sobre los que construir superiores a los del Milan, veas el Locatelli, si no se acaba marchando Matthijs de Ligt, Chiesa, a ver qué tal vuelve la lesión, Vlahovic por supuesto, o sea creo que tiene más jugadores de máxima élite que Pioli, así que bueno, habrá que verlo, ¿eh? Para mí, como tú decías, Javier, me parece que no es el máximo candidato y va a tener complicado. Yo, si me dicen de los 5 campeones actuales de las ligas punteras en Europa, ¿cuál crees que no va a El revalidar? Yo te Milan. diría sin duda Sí, el el Milan. Milan. De hecho, yo creo que es el que está mucho más lejos de hacerlo de todos. Porque los Para demás mí sí. parece que sí están mejor posicionados en eso. Te he ido pasando ya de Bundesliga a Italia. Ahora vamos a la Liga, la competición que manejas muy bien. Quiero Sí. que hablemos del fichaje de Bryce Méndez por la Real Sociedad. Mm. Yo vi también en Twitter que lo analizaste. Quiero que hables un poco sobre él y por qué la Real Sociedad lo ficha. ¿Por qué la Real Sociedad apuesta por su fichaje? Bueno, oportunidad de mercado seguramente, 15 millones de euros, creo que para la Real Sociedad tampoco es una ganga, pero bueno, me parece una inversión coherente por edad del jugador, creo que está en torno a los 25 o alguno más quizá, y bueno, me parece que es un jugador que estaba en el mercado, tercera venta más cara en la historia del Celta de Vigo, jugador de la casa, canterano para el Celta, desde luego está siendo un mercado bastante dramático, Sí, va a perder también a Denis Suárez, Santi Mina con muchos problemas, que es otro de la casa que yo creo que futbolísticamente estaba para jugar, pero la cabeza parece tenerla en otro sitio. Entonces, bueno, para el Celta mala noticia, para la Real Sociedad hemos visto que Alguacil se ha tenido que ir renovando, reconvirtiendo su dibujo y sus comportamientos tácticos en esta segunda vuelta de la temporada que acabamos de dejar atrás. Y eso ha desembocado en que ha rendido bastante bien en el 4-4-2 rombo, sin extremos por fuera, con interiores, y más o menos eso es lo que hemos visto en el Celta del Chacho Coudet. Bryce jugaba como interior derecho, pero sin tener extremos, o sea, era muchas veces el que tenía que ocupar mucho terreno. En la Real Sociedad se ha marchado Rafinha, que era uno de los socios de Mikel Merino y Silva en esa zona de 2 interiores y un media punta. Janus ahí también se ha acabado marchando, terminando contrato. Así que bueno, me parece que el jugador más o menos conoce esto de tratar de dominar a través de la pelota. El Celta y la Real Sociedad son dos de los equipos que presionan en campo rival en la liga, cosa que tampoco destaca en general en la competición española. Me parece que está bastante bien tirado el fichaje, honestamente. sí, yo creo que la Real Sociedad se está moviendo muy bien. Si no me equivoco, este es el segundo fichaje que ha cerrado. Después vamos a Sí. Mohamed Ali Show, que si es un perfil un Uh poquito -huh. más extremo, que también te puede jugar como media punta. O sea, creo que son movimientos Sí. interesantes. Pero ¿tú crees que eso es para mantener el rombo? O sea, a partir Sí, de esto, ¿tú crees seguramente que es sí. para mantener Yo el no lo rombo? veo jugando en banda a Bryce. No, no lo veo un extremo como tal. Sí, yo creo que la Real creo que le hacía falta este tipo de fichajes. O sea, para poder acercarse más a lo que es como proyecto, porque la Real es un proyecto creo que de los más emocionantes de España en cuanto a cómo se construye, las oportunidades que aprovecha, los Totalmente. jóvenes que salen de la cantera, la continuidad con Alguacil, que es muy buen entrenador, pero siempre le hacía falta como que ese pequeño empuje para acercarse a Sevilla, para acercarse a Atlético de Madrid, para poder separarse un poco más de Betis, de Villarreal, etcétera. Yo creo que estos son los fichajes que necesitan. ¿Tú crees que necesitan una posición más a reforzar? Te diría que necesitan más de una incluso, porque Monreal se ha marchado en el lateral izquierdo, que esta temporada no ha contado demasiado. Está John Muñoz, que bueno, me parece un cumplidor, ha tenido buenos partidos. Está Diego Rico, pero quizá en ese lateral pueda haber un salto cualitativo. Se habla de que Zaldúa en la derecha también va a salir, que a nivel ofensivo creo que Gorosabel aporta mucho, pero a nivel de equilibrio defensivo, con Zaldúa pierden un activo importante ahí. Centrales esta temporada tenían 3, básicamente, y de esos 3 yo creo que Lenormand ha sido el único indiscutible. Entonces, bueno, hay que ver, pero yo diría que atrás hacen falta bastantes refuerzos y luego arriba hay que ver, a ver si continúan Sorlot y Alexander Isak. Mikel Merino me sorprende que no reciba ofertas, que no se hable de él, porque yo si fuera un equipo Sí. importante tendría clarísimo que este está en la lista de los 10 que tengo que fichar. Me parece
buenísimo, Y no es tan caro, pero ¿no? bueno. O sea, si no me equivoco, tiene una cláusula de 60 millones. O sea, a priori, digamos muy caro por lo menos. Tú sabrás muy bien que un equipo de la Premier pone 60 millones de manera muy Sí, tranquila. O sea, tampoco es que sea mucho. Yo creo que sí, es un jugador muy bueno, que yo creo que ya estaría para jugar en un equipo posiblemente donde pueda aspirar a más cosas. O sea, no sé si por ahí, porque la sí, sí, Real, sí. si sabemos que la Real está en un punto en que es un proyecto muy bueno, pero todavía está lejos de pelear por un título. O sea, hablo Mm. de títulos como la Liga, que es prácticamente imposible, pero un título europeo. Y sabemos que en la Liga muchos de abajo están apretando. De abajo digo, por lo menos un Villarreal que ha ido creciendo con Emery, el Betis que ha crecido con Sí. Pellegrini, el Sevilla con Lopetegui se ha consolidado los cuatro. O sea, la pelea de la Real Sociedad se ha complicado mucho. Ahora que está Mm. el Athletic Club con Valverde, que por lo menos a mí esa llegada me parece muy buena, también creo que se va a poder meter en esa pelea. Hay que ver qué pasa con Rino Gattuso en el Valencia. Ahí sí soy un poquito menos optimista, hay que decirlo. Pero yo creo que la pelea en la liga por esos puestos europeos, por esa cuarta plaza, entre comillas, es muy complicada. Por eso lo de Mikel Merino con la posibilidad de poder salir me parecería una oportunidad de mercado para varios equipos de la Premier. Me he dicho en su momento sonó por el City Mm. y a mí hasta me encajaba un poquito más que la de Calvin Phillips. Y hasta creyendo que es mejor jugador que él. Pero Perfil muy diferente. Yo creo que a Calvin Phillips lo firman para tener un interior, un medio centro suplente de Rodri, incluso un central que ha jugado y en mi opinión no a mal nivel en el no. Leeds United de Bielsa. Creo que es más comodín, Sí, más el problema es su joven, más última proyección. temporada. El problema es su última temporada. Que con las De... lesiones. Sí, sí, sí. De Calvin. Con Sí, las sí, lesiones y correcto. eso ha ido perdiendo un poco. Yo, Mm. bueno, y ahí abrimos otro melón que es el de Calvin Phillips, pero yo sí creo que, teniendo en cuenta la posible salida de Gundogan, que es otra cosa que se habló en su momento desde el comienzo del mercado, yo por lo menos a mí Mikel Merino me encajaba mucho más en ese rol de interior. De hecho, yo no te diría que no puedan ir por los dos, pero por lo menos Calvin Phillips de interior a mí se me queda muy corto. Y yo creo que Mikel Merino para ese rol sí que podría ser un poquito más diferencial, teniendo en cuenta que los dos tendrían que adaptarse a una idea un poquito diferente. Yo a Mikel Merino lo veo más en un escalón inferior, es decir, un Arsenal quizá, en la posición de Claro, Granit Xhaka, creo que funcionaría bastante bien. Es un sí. jugador muy completo, tiene llegada, juego aéreo, tiene capacidad para combinar en corto, capaz de conducir y romper líneas, recibiendo incluso de espaldas, alguna vez se gira, recupera muchos balones, me parece que reúne casi todas las condiciones que le pides tú a un centrocampista mandón de jerarquía. Dicho esto, el mejor Mikel Merino se ha visto cuando ha sentido el equipo suyo, no cuando ha sido un jugador complemento de plantilla en Borussia Dortmund, en Newcastle. Yo creo que no terminó de romper y en la Real Sociedad es cuando ha terminado asentándose en clave de Premier. Te diría que un Arsenal seguramente le vendría muy bien. Y se me ocurre la Juventus, que también tiene muchos centrocampistas indefinidos que, en mi opinión, se quedan cortos. Yo creo que es otro equipo que le podría venir bien en un escalón superior a este Mikel Merino, pero el Manchester City me cuesta un poquito más pensarlo viendo cómo está confeccionado el equipo. Creo que no estaría tan potenciado incluso. Sí, también habría que decir que no llegaría a ser titular en el Manchester City. Posiblemente en Arsenal y Juventus sí pueda pelear Claro. más por ese puesto. Aunque no sé si con Locatelli, con la llegada de Pogba, ahí Merino tendría un encaje, pero y eso tenemos que verlo. A, a, mí es que Mikel Merino me parece bastante mejor que Paul Pogba. Si quieres Sí, utilizar esto de titular, sí, pero sabes que Pogba no va a llegar a ser suplente a la Juventus. O sea, eso ya sabemos a priori, ¿no? O sea, ya tú no vas a pagarle un salario tan alto a un futbolista para que sea suplente. O sea, por lo menos eso pienso yo. Ya después a ver qué pasa. Iñaki, el último nombre que te quería mencionar, ya nos vamos a la Premier, a la otra liga. sí. Y ya también para darte la despedida, para que te puedas ir a descansar, sé que vienes de otro directo, sé que vienes hablando de fichajes, sé que eres una persona muy ocupada, ¿no? O sea, sé Bueno. que tienes muchas cosas que hacer. Quiero que hablemos de un jugador que yo a priori he visto muy poco y que llega a la Premier por lo que he leído yo para suplir a Rafinha en el Leeds, que es Luis Sinistierra. ¿Qué nos puedes decir de él? ¿Qué nos puedes decir del colombiano? De base que juega por la izquierda y Rafinha por la derecha. O sea, es extremo, pero en el perfil de bandas creo que son muy diferentes. Que pueda jugar Sinisterra en derecha, quizá, pero no es lo que viene haciendo hasta ahora en el Feyenoord. Extremo izquierdo, para entendernos, un poco Vinicius Junior en el sentido de que siempre ha tenido esa explosividad, ese encarar siempre mucho atrevimiento,
mucho desequilibrio, pero no siempre ha sido productivo. Le faltaba decidir mejor, mejorar últimos gestos, ser más completo a la hora de terminar acciones en campo rival. Y yo sí que le he visto una evolución importante este año en la UEFA Conference League. Creo que puede ser tranquilamente uno de los 5 mejores jugadores de la competición. En eliminatorias ha sido clave, ha marcado goles importantes. Y lo que digo, es un jugador que te agita partidos desde la banda izquierda. Eso sí, en un equipo que quería salir a que pasasen muchas cosas, mucha transición, bastante ritmo en sus partidos, no demasiada rigidez táctica. Por lo tanto, en el Leeds United que hemos visto con Jesse Marsch, yo creo que puede encajar porque más o menos es un equipo que sus comportamientos eran de este estilo. Creo que por 25 millones para ser un equipo Premier League es una buena inversión, pero también hay que decir, venta más cara en la historia del Feyenoord. Yo creo que también era una oportunidad para vender a este jugador, que creo que puede crecer, ¿eh? Creo que el Leeds United lo puede vender, si sigue así, en un par de temporadas por el doble, pero para el Feyenoord seguramente un fichaje que tenía que dejar salir para hacer un equipo más completo. Más o menos para entendernos, el Aston Villa con Grealish hizo una venta y por ese dinero firmó 5 o 6 piezas, pues el Feyenoord yo creo que va a sanear las cuentas y va a ir un poco por ahí. Sí, 5 o 6 piezas, pero también metiendo más dinero, ¿no? Bueno, también sabemos que el Aston Villa se vende un poco ese plan, pero después también tenía más dinero para invertir. Y a nivel general del Leeds, ¿qué piensa de su mercado? Porque dentro de la Premier, sacando posiblemente al Tottenham, que creo que es el equipo que en la Premier se ha movido mejor, por lo menos a nivel general, trayendo más piezas que necesitaba, el Leeds ha hecho lo mismo, pero apostando más por talentos que encajen dentro de la idea de Marsch. No sé por dónde ves tú cuál de todos los nombres, Brendan Aronson, Rasmus Christensen, Marroca, Sinistierra, Tyler Adams, cuál de estos 5 te parece el más emocionante para un aficionado del Leeds? O sea, dentro de la idea de Marsch, ¿cuál te parece que es el mejor de todos a priori antes de que comience la temporada? Te diría el propio Sinisterra. Creo que no están mal tirados los fichajes del Leeds United, pero yo tampoco soy el mayor fan de Aronson. Creo que es jugador creativo, media punta, que te puede cambiar partidos, pero tampoco creo que sea ese jugón sobre el que construir el equipo a su alrededor. Y luego el resto, pues bueno, son 2 jugadores de medio campo para sustituir a Calvin Phillips. Tyler Adams creo que se ha quedado corto, honestamente, en el Leipzig. Christensen me parece que es un lateral muy enérgico a nivel defensivo, es bastante complicado de pasar, de regatear físicamente, va muy bien en los duelos. Creo que son jugadores interesantes, pero para haberte gastado, también te digo, más de 100 millones de euros en estos 5 jugadores mencionados, alguno yo creo que algún perfil un poco más contrastado creo que lo podría haber sacado por menos. Sí, hay que decir que un poco el Leeds busca es, bueno, con el Sinisterra tú me hablaste que jugaban el perfil opuesto, capaz la intención es traer un atacante más para que la salida de Rafinha duela menos, capaz recomodar un poco el ataque. Hay que ver también cómo juega Jesse Marsch ahora con estos fichajes, porque son jugadores de diferentes perfiles, por lo menos también se da Calvin Phillips y a priori tú traes a Marroca y a Tyler Adams para, me imagino yo, puntualmente compartir un doble pivote, porque sabemos que Jesse Marsch apuesta un poco por esa idea de Red Bull. Me imagino yo que va a utilizar un 4-2-2-2. Ha jugado bastante en rombo también, pero bueno, hay que verlo. Ha probado muchos sistemas en el Leeds United. Incluso recuerdo partidos con carrileros, que los carrileros, entre comillas, eran Harrison y el propio Rafinha. Sí, eran más que todo atacantes dentro de la idea, dentro del plan. Hay que tener en cuenta que también es el primer mercado de verano de Marsch dentro del Leeds. O sea, ya va a intentar construir el equipo que él quiere y a priori por lo menos a los panenquitas, que tú sabes muy bien, estos fichajes emocionan bastante. Ya para la gente que posiblemente no siga tanto ese fútbol, no conoce tanto estos fichajes, posiblemente el de Marroca por su pasado en el Español sea el más conocido de todos, también porque viene desde el Bayern, etcétera. Pero a priori yo creo que es un mercado interesante. Ya después vamos a ver cómo funciona la cancha, vamos a ver qué plantea Jesse Marsch, cómo les da encaje a todos. Pero a priori me parece un mercado interesante.